Bienvenidos una vez más a mi canal, su refugio seriéfilo donde exploramos los mundos más cautivadores de la pantalla. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, listos para sumergirnos en una nueva aventura televisiva. Hoy, como ya habrán adivinado por el título, vamos a hablar de un formato que a mí personalmente me encanta, las series turcas cortitas, perfectas para maratonear en un fin de semana o incluso en un par de noches. No esas sagas interminables que te absorben la vida, sino joyitas concisas, intensas y que te dejan con la boca abierta en tan solo 14 capítulos, un formato ideal para los que tenemos poco tiempo pero muchas ganas de drama, romance y giros inesperados. El auge de las series turcas en el panorama internacional es innegable. Han conquistado audiencias en todo el mundo gracias a sus historias emocionantes, personajes complejos y una producción de alta calidad. Pero a veces el compromiso de ver una serie con cientos de episodios puede ser abrumador. Es ahí donde entran en juego las series turcas cortas, una opción perfecta para aquellos que buscan una experiencia televisiva completa pero en un formato más manejable. Estas series suelen destacar por su ritmo ágil, tramas bien construidas y un final satisfactorio que no se alarga innecesariamente. Así que prepárense un café, agarren unas palomitas porque hoy les traigo mi selección personal de las 10 mejores series turcas cortas, de esas que te atrapan desde el primer minuto y no te sueltan hasta los créditos finales. Y todas, por supuesto, disponibles en español. He dedicado tiempo a explorar diversas plataformas y a leer reseñas para asegurarme de que esta lista represente lo mejor del formato corto en la televisión turca. Quiero ofrecerles una guía confiable para que puedan sumergirse en estas historias sin perder tiempo buscando entre la vasta oferta disponible. Antes de empezar, como siempre, los invito a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor forma de apoyarme y asegurarte de no perderte ninguno de mis vídeos sobre series, películas y todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento. Además, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo contenido nuevo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a la lista. Y para que no se pierdan, les dejaré enlaces directos a las plataformas donde pueden encontrar estas series en la descripción del vídeo. Así podrán comenzar a maratonear tan pronto como terminen de verlo. En el 10º lugar tenemos Ölene Kadar, que significa hasta la muerte. Esta serie es un thriller romántico que te dejará sin aliento. Cuenta la historia de Dan, un hombre inocente que es encarcelado por un crimen que no cometió. Después de 11 años tras las rejas, sale de prisión con un único objetivo, vengarse de las personas que lo traicionaron y lo separaron de su gran amor, Beril. Pero el destino le tiene preparada una sorpresa. Una misteriosa abogada llamada Selvi aparece en su vida dispuesta a ayudarlo, pero ¿cuáles son sus verdaderas intenciones? Con una trama llena de intrigas, secretos y un romance prohibido, Ölene Kadar es una opción excelente para los amantes del suspense y las historias con giros inesperados. La química entre los protagonistas es palpable y la historia te mantiene en vilo hasta el último segundo. La serie explora temas como la justicia, la venganza y el poder redentor del amor. La ambientación con sus contrastes entre la oscura prisión y los escenarios urbanos, contribuye a crear una atmósfera de tensión constante. Los personajes secundarios también están bien desarrollados y aportan profundidad a la trama principal. Si buscas una serie que te haga cuestionar la lealtad y la verdad, Ölene Kadar es una excelente opción. En el 9º puesto les presento Silla Beyaz Aşk o Amor en blanco y negro. Esta serie es una combinación perfecta de romance, drama y acción. Aslı es una doctora idealista que se cruza en el camino de Ferhat, un sicario despiadado y frío. Obligada a casarse con él para salvar una vida, Al se verá atrapada en un mundo de violencia y crimen. A pesar de sus diferencias, una conexión inesperada surge entre ellos, desafiando sus creencias y transformando sus vidas. Silla Beyaz Aşk explora la dualidad del bien y el mal, la redención y la fuerza del amor para superar cualquier obstáculo. Las actuaciones son increíbles y la banda sonora te sumerge por completo en la atmósfera de la serie. La serie plantea preguntas sobre la moralidad y la capacidad de cambio de las personas. Ferhat, un personaje marcado por la violencia y la pérdida, encuentra en Aslı una luz que lo guía hacia la redención. Aslı, por su parte, aprende a ver más allá de la apariencia de Ferhat y a descubrir la humanidad que se esconde tras su fachada de dureza. La fotografía de la serie es especialmente destacable, con escenas que contrastan la frialdad del mundo del crimen con la calidez del amor que surge entre los protagonistas. Si te gustan las historias de amor imposibles y los personajes con profundas cicatrices emocionales, Silla Beyaz Aşk te encantará.
En el octavo lugar tenemos Mutese Mikili, o El dúo perfecto. Esta serie es una comedia de acción que te hará reír a carcajadas. Narra la historia de dos policías muy diferentes, MKC y Bárbaros, que se ven obligados a trabajar juntos para resolver crímenes en Estambul. MKC es un detective duro y experimentado, mientras que Bárbaros es un policía joven y entusiasta. A pesar de sus personalidades opuestas, forman un equipo imparable que no se detendrá ante nada para hacer justicia. Mutese Mikili es una serie divertida y entretenida, perfecta para pasar un buen rato. La química entre los actores es excelente y los casos que investigan son realmente interesantes. La serie se basa en el cliché de los compañeros opuestos que deben aprender a trabajar juntos, pero lo hace de una manera fresca y original. Los diálogos son ingeniosos y las situaciones cómicas abundan. Además, la serie ofrece una visión de la vida cotidiana en Estambul, mostrando la diversidad de la ciudad y sus contrastes. Si buscas una serie ligera y entretenida para desconectar de la rutina, Mutese Mikili es una excelente opción. En el séptimo puesto les recomiendo Sasiyet o Persona. Esta miniserie es un thriller psicológico que te dejará pensando durante días. Aga Beyolu, un jubilado forense diagnosticado con Alzheimer, decide aprovechar su enfermedad para cometer crímenes que siempre había soñado. A medida que su memoria se deteriora, Aga se convierte en un justiciero implacable, dejando un rastro de sangre a su paso. La detective Nebra Elmas, atormentada por su pasado, se encargará de investigar estos crímenes, sin imaginar que está a punto de descubrir una verdad perturbadora. Sasiyet es una serie oscura, intensa y profundamente reflexiva que te hará cuestionar la naturaleza del bien y del mal. La actuación de Aluk Bilginer es magistral y la trama te mantiene pegado a la pantalla de principio a fin. La serie aborda temas como la memoria, la moralidad y la justicia desde una perspectiva original y perturbadora. El personaje de Aga Beyolu es complejo y fascinante, un hombre que lucha contra la pérdida de su identidad mientras busca redimir sus errores del pasado. Nebra Elmas, por su parte, es una detective atormentada por sus propios demonios que encuentra en la investigación de los crímenes de Aga una forma de dar sentido a su vida. La serie está filmada con un estilo visual impactante que refleja la oscuridad y la complejidad de la trama. Si te gustan los thrillers psicológicos que te hacen reflexionar sobre la condición humana, Sasiyet es una serie imprescindible. Llegando a la mitad de nuestra lista, en el sexto lugar, tenemos Bozkır o Aquelarre. Esta serie es un drama criminal ambientado en la árida estepa de Anatolia. Narra la historia de dos detectives, Seyfi y Nuri, que investigan el asesinato de un niño. A medida que profundizan en el caso, se ven envueltos en una red de secretos, mentiras y corrupción que los llevará a cuestionar todo lo que creían saber. Bozkır es una serie atmosférica, melancólica y con un ritmo pausado que te invita a reflexionar sobre la condición humana. Los paisajes son impresionantes y las actuaciones son muy creíbles. La serie se centra en la investigación del crimen, pero también explora las vidas de los habitantes de la estepa, sus tradiciones y sus conflictos. Seyfi y Nuri son dos detectives muy diferentes que se complementan a la perfección. Seyfi es un policía experimentado y cínico que ha visto lo peor de la humanidad, mientras que Nuri es un joven idealista que aún cree en la justicia. La serie destaca por su ambientación realista y su ritmo lento, que permite al espectador sumergirse en la atmósfera de la estepa y conectar con los personajes. Si te gustan los dramas criminales con un toque melancólico y reflexivo, Bozkır te encantará. En el quinto lugar, les presento Deep o Profundidad. Esta serie es un thriller psicológico que te mantendrá al borde de tu asiento. Sair es un psiquiatra que trabaja en el Departamento de Rescate de Suicidas de la Policía de Estambul. Un día, recibe una llamada de Bilge, una joven que está a punto de saltar al vacío. A medida que Sair intenta convencerla de que no lo haga, descubre una conspiración que podría poner en peligro sus vidas. Deep es una serie tensa, claustrofóbica y con un guión inteligente que te sorprenderá en cada episodio. La química entre los protagonistas es palpable y la trama te atrapa desde el primer minuto. La serie explora temas como la salud mental, el suicidio y la manipulación. Sair es un psiquiatra dedicado a su trabajo que se enfrenta a sus propios demonios mientras intenta ayudar a los demás. Bilge es una joven traumatizada que ha perdido la esperanza en la vida y que se ve envuelta en una peligrosa conspiración. La serie está filmada con un estilo visual opresivo que refleja la angustia y la desesperación de los personajes.
Si te gustan los thrillers psicológicos que te mantienen en tensión constante, Deep es una serie que no te puedes perder. Entrando al top 4, en el cuarto lugar, tenemos Bartu Ben. Esta serie es una comedia negra que te hará reír y reflexionar al mismo tiempo. Bartu es un joven treintañero que vive en Estambul y trabaja como actor de doblaje. Su vida es un desastre, no tiene dinero, su relación con su novia es un caos y su carrera está estancada. Desesperado por cambiar su situación, Bartu decide convertirse en un estafador, embarcándose en una serie de aventuras hilarantes y peligrosas. Bartu Ben es una serie original, irreverente y con un humor ácido que te encantará. La actuación de Bartu Kukalayan es excelente y la trama te mantiene enganchado hasta el final. La serie es una crítica satírica de la sociedad turca y de las aspiraciones de la clase media. Bartu es un personaje perdedor que intenta mejorar su vida a través de la estafa, pero sus planes siempre terminan saliendo mal. La serie está filmada con un estilo visual moderno y dinámico que refleja la energía de la ciudad de Estambul. Si te gustan las comedias negras que te hacen reír y reflexionar al mismo tiempo, Bartu Ben es una serie que te sorprenderá. En el tercer lugar, y subiendo al podio, está Immortals. Esta serie de vampiros con un toque turco es adictiva. Mia es una vampira rebelde que busca venganza contra Dmitri, el poderoso vampiro que la convirtió. En su camino se encuentra con Carmen, una humana que trabaja en un club nocturno y que se convertirá en su aliada. Immortals ofrece una visión fresca y moderna del mito del vampiro, con mucha acción, efectos especiales y un toque de romance. Es perfecta para los que buscan algo diferente y emocionante. La serie se diferencia de otras producciones sobre vampiros al incorporar elementos de la cultura turca y al presentar personajes complejos y ambiguos. Mia es una heroína imperfecta que lucha contra su propia naturaleza vampírica mientras busca venganza. Dmitri es un villano carismático que representa el lado oscuro del poder. Carmen es una humana que se ve envuelta en el mundo de los vampiros y que debe aprender a sobrevivir. La serie está filmada con un estilo visual atractivo y cuenta con efectos especiales de alta calidad. Si te gustan las series de vampiros con un toque original y emocionante, Immortals es una opción que te enganchará desde el primer episodio. Y llegamos al segundo lugar con Fi. Esta serie es un drama psicológico que te dejará sin aliento. Cam Mañay es un famoso psicólogo y profesor universitario que se obsesiona con Duru, una joven bailarina. A medida que Khan se acerca a Duru, su vida se convierte en un torbellino de obsesión, manipulación y traición. Fi es una serie provocadora, intensa y con un alto contenido erótico que te hará reflexionar sobre la naturaleza del deseo, el poder y la ambición. Las actuaciones son espectaculares y la banda sonora te sumerge por completo en la atmósfera de la serie. La serie se basa en una trilogía de novelas del mismo nombre y explora temas como la obsesión, el control y la manipulación desde una perspectiva psicológica. Cam Mañay es un personaje complejo y perturbador que utiliza su inteligencia y su carisma para manipular a las personas que lo rodean. Duru es una joven inocente que se ve atrapada en la red de Khan y que debe luchar por mantener su identidad. La serie está filmada con un estilo visual elegante y sensual que refleja la atmósfera de deseo y obsesión que impregna la trama. Si te gustan los dramas psicológicos que te provocan y te hacen reflexionar, Fi es una serie que te dejará sin aliento. Y ahora sí, llegamos al número 1. En el primer lugar de mi lista de las mejores series turcas cortas para maratonear, tenemos Redoble de tambores. Etos. Esta serie es una joya que te conmoverá hasta lo más profundo. Etos explora las vidas de un grupo de personas de diferentes orígenes y creencias que viven en Estambul. A través de sus historias entrelazadas, la serie aborda temas como la religión, la política, la identidad y la tolerancia. Etos es una serie inteligente, sensible y profundamente humana que te invitará a reflexionar sobre la complejidad de la sociedad turca y, en última instancia, sobre la condición humana. Es una serie que te quedará grabada en el corazón mucho después de haberla terminado de ver. La serie se destaca por su enfoque honesto y sin prejuicios sobre temas controvertidos y por su capacidad para mostrar la humanidad de todos sus personajes, independientemente de sus creencias o su origen. A través de las historias de Merim, una joven mujer de limpieza religiosa, Peri, una psiquiatra secular, y otras figuras complejas, Etos nos invita a reflexionar sobre la importancia del diálogo y la comprensión mutua en un mundo cada vez más polarizado. La serie está filmada con un estilo visual sencillo y natural que refleja la autenticidad de las historias que cuenta.
Si buscas una serie que te conmueva, te haga reflexionar y te deje una huella duradera, Ethos es una joya que no te puedes perder. Y ahí lo tienen, mi selección personal de las 10 mejores series turcas cortas para maratonear. Espero que hayan tomado nota y que encuentren alguna que les llame la atención. Recuerden que todas estas series están disponibles en español, así que no hay excusa para no darles una oportunidad. En resumen, hoy hemos explorado 10 joyas seriéfilas turcas que con solo 14 capítulos, te sumergen en mundos llenos de drama, romance, acción y reflexiones profundas. Desde el thriller psicológico de Sasiyet hasta la conmovedora Ethos, pasando por la acción de Mutese Mikili, y el romance oscuro de Siyabe Yazask, hay opciones para todos los gustos. He tratado de incluir series que representen la diversidad de la producción televisiva turca, desde comedias ligeras hasta dramas intensos, pasando por thrillers psicológicos y series de acción. Espero que esta variedad te permita encontrar algo que se adapte a tus gustos y preferencias. Muchas gracias por acompañarme en este viaje seriéfilo. Espero que hayan disfrutado el vídeo y que les haya servido para descubrir nuevas series que agregar a su lista. Me encantaría saber cuáles son sus series turcas cortas favoritas. Déjenme sus comentarios abajo y cuéntenme qué les parecieron estas recomendaciones. ¿Han visto alguna? ¿Cuál les gustaría ver primero? Si tienen alguna recomendación que no haya incluido en la lista, no duden en compartirla en los comentarios para que otros amantes de las series turcas puedan descubrirla. Antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor forma de apoyar mi trabajo y ayudarme a seguir creando contenido para ustedes. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Y no se olviden de dejar sus comentarios. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, seriéfilos.